Buenas tardes a todos. Es un honor para mí hoy presentar a Tobey Stansbury, con quien he mantenido correspondencia ya desde hace un tiempo, y realmente me siento muy feliz de que esté aquí con nosotros hoy. Welcome everyone. It's a great honor today to have the opportunity of introduce Tobey Stansbury, a person that I admire, and we have been changing correspondence emails for time, and you know, a great opportunity for us. Siguiendo ahora con la presentación formal, bienvenidos a todos a la 52ª edición del Foro de Karate Virtual, un espacio de formación internacional dedicado a promover la unicidad del karate y demás artes marciales. Welcome to the 52nd edition of the Karate Virtual Forum, an international training space dedicated to promote the uniqueness of karate and other martial arts. Hoy tengo el honor de presentarles a Tobey Stansbury Shihan, séptimo dan de Emerald City Karate en Seattle, Washington, Estados Unidos. Today I'm honored to introduce Tobey Stansbury Shihan, 7th dan of Emerald City Karate in Seattle, Washington, USA. Desde la edad de 7 años, Tobey ha entrenado en Okinawa Seito Karate-Do, Shudokan. En el 2005 se establece en Japón para investigar el karate de Toyama Kanken Sensei. Since he was 7 years old, Tobey has trained Okinawa Seito Karate-Do Shudokan. And in 2005, he settled in Japan to investigate, to research the karate of Toyama Kanken Sensei. Es el autor traductor del libro de Toyama Kanken Sensei, Introducción al Karate-Do, sus técnicas interiores y artes secretas. Tobey is the author and translator of Toyama Kanken Sensei's book, Introduction to Karate-Do, its inner techniques and secret art. Hoy nos hablará sobre su tiempo vivido en Japón e investigando el Karate-Do de Toyama Kanken Dai Shihan. Today we are honored of hearing directly from him his experience by living in Japan and researching Toyama Kanken Dai Shihan Karate-Do. Tobey, te agradecemos la oportunidad de aprender de ti y te escuchamos con toda nuestra atención. Tobey, we appreciate the opportunity to learn from you, and we listen to you with all of our attention. Thank you. Thank you so much for coming today. I want to thank Mark Moeller especially because Mark Moeller, I had his book from a long time ago, and when I finally tracked down Takahashi Yoko in Japan, your book was able to spring some questions that I wouldn't have known to ask, except that I had read your book, and I was able to confirm some of the things and get some details that I'll later publish. And I also want to congratulate Thomas Feldman on his incredible book about Itosu Sensei. It's absolutely astounding. You should all buy it. Go out and buy it right now. It's one of the best well-researched books out there that ties actual regular history with karate history and puts them into a timeline so you can understand the historical background of all of the dialogues we've heard about Itosu Sensei through the years, and then matches it to what actually happened in Okinawan history. I can't recommend it enough. And of course, Christian Sensei, you know how much I love you. We've been working together for many years. Thank you very much, and congratulations on all your hard work. Tobey Sensei, if you don't mind, we can make some stops so we can get the translation into Spanish. Is that right for you? Well, that will be fine. Okay. That'll be fine. I'll try to pause, and I'll try to speak shorter so we can not drag on too long. Mostly today will be a slideshow, a picture show. Thank you very much, Sensei. Adelante, Eric, por favor, con lo que recuerdes. Gracias. Yo voy a intentar hablar un poco más despacio, con fala más corta, pero hoy va a ser puramente un slideshow. Voy a mostrar unos slides y presentar algunas cosas.
Tobey-san? Yes. Can I can you start? go on? Yes, Yeah, sure. please Please. let me know when it's finished with the translation so I can get going immediately. So I Okay. started, as they mentioned, at the age of 7 with Morris Mack, and I'm going to do a screen share here. Let's see if it's a host. Can you please enable screen sharing? Okay. Yo empecé a entrenar con la edad de 6 años con Tobey, what's the name of your master when you started? Morris Mack. Okay. Yo empecé en la edad de 6 años con Morris Mack. Ahora voy a empezar a mostrar unas imágenes. Let's see. Can I not share a folder? Here we go. Also, my first teacher when I enrolled in Morris Mack's dojo is here, Carrie Erickson. She was my teacher when this was me. Can you see me? Is it working? Yep. Okay, so that's it. Also, también uno de los primeros maestros que yo tuve cuando empecé con Morris Mack is here, is John Erickson with me in the picture. Tobey-san, we're seeing just your folder with two images, but not a specific image. You can't see the actual image? No. Oh, okay. Well, I'm clicking on it. Maybe I can share. New stop share. And new share. Maybe I can do this. This may be a rough show if this doesn't work. Okay. Okay, Are you now able to yes. Yes. So this is me when I started karate. Este soy yo cuando empecé karate. And my teacher, Morris Mack, much later on. Mi profesor, Morris Mack, un poco más tarde. Let's see how this goes. We stopped sharing. I don't know what happened. If Okay. I do this, you can only see the actual folder. Is that correct? Yes. Okay. So I'm not sure if there is an easier way to do this. I may have to stop and start many times. But when I went to Japan, I got there because I had researched under a couple, as many Toyama-related styles in America as I could find. Go ahead. Okay. Cuando empecé, yo me fui a Japón porque yo estaba investigando lo máximo que podía sobre Toyama Kanken. And I studied under Rod Murray of Keishinkan. Okay. Y yo estudié con Robert Murray de Seishinkan. Robo Sensei of Koikan. Robo Sensei from Koikan. Ichikawa Nobu of Doshinkan. Chikao Nobu from the Doshinkan. And also Whiffen Sensei from Yoshinkan in Canada. También con Winston Sensei from Doshinkan, de Doshinkan de Canadá. And so when I was going to school in Seattle, I met a Japanese friend. Cuando estaba en la escuela en Seattle, yo encontré un japonés que cambió en mi amigo. And his name is the Yanagita Sho. Su nombre era Yanagita Sho. And through him, he allowed me to stay at his family home. Sí. Y a través de él, él me dio permiso para quedar con su familia en Japón. And this is the family home in Utsunomiya in Tochigi. Y esta es su familia. And that's the house. And so this is where I stayed on my first trip. Sí, y esta es la casa donde me quedé en mi primer viaje. And my mother when she came to visit me. Y esta es mi mamá cuando me vio visitar. From there, I tried to navigate the country as best as I could. De ahí yo intenté visitar otras partes del país lo máximo que pude. And I had to navigate the train stations all throughout the country in order to meet all the masters that I met. Y yo tuve que buscar muchos
otros maestros por el país para encontrar todos los maestros que pude encontrar. And so can you see the trains here? Es- Okay, so this is the kind of thing you must deal with in Japan. Esas son las cosas que tienen que lidiar en Japón con las líneas de tren. Lots of it is not in English, La mayoría de ellas no están en inglés, but now things are much more convenient in Japan. pero ahora las cosas están mucho más convenientes en Japón. I made these pictures when one of my friends came to visit me. Sí. Yo tomé estas fotos cuando mi amigo vino a mi visitar por la primera vez, That way he could make it to my house. y así él podía me encontrar en mi casa. And so this is the kind of things I dealt with when I was visiting the different teachers throughout Japan. Entonces esas fueron las cosas que yo tuve que lidiar cuando visité los maestros en Japón por la primera vez. And one of the first dojos that I went to visit was the Yoshinkan. Uno de los primeros dojos que visité fue Doshinkan. Yoshinkan with a Y. Yoshinkan, ok, perdón. Sorry. This is the Yoshinkan when I visited with my students many years later. Este Yoshinkan con mi alumno cuando volví unos años después. And this is the son of the master who had passed away at that time. Sí. El hijo del maestro que murió anteriormente. This is the outside of the dojo of the Yoshinkan. Esta es la parte exterior del dojo de Yoshinkan. This is old style karate kenkyukai. That's what that says. The name Sí. of the dojo. Este es un estilo antiguo de Yoshinkan Karate. And these signs are out throughout the town of Oyama. Estas placas están en toda la ciudad de Oyama. And so it is a well-known school in the city. Entonces es una escuela muy bien reconocida en la ciudad. These pictures were taken when I first joined the dojo. Estas fotos fueron tomadas en la primera vez que estuve en el dojo. And you can see that the women all have different uniforms. Ustedes pueden ver que las mujeres tienen uniformes distintos, diferentes. They were designed by the master's wife. Sí. Ellos fueron producidos por la esposa del maestro. This is one of the nicest dojos in Japan that is related to Toyama Sensei. Esto es uno de los mejores dojos en Japón que enseñan los enseñamientos de Toyama Kanken. Because it is an actual dojo and not a rented gym. Sí, porque actualmente un dojo y no una academia alquilada. This is a picture of Morris Mack when I took him and some of the other members of our organization to visit my teachers in Japan. Esta es una foto de Morris Mack, del otro miembro de la organización. Were you all able to see those pictures? Yes. Okay, good. Next, I visited Tanaka Mikio. Después yo visité Tanaka Mikio. I'll now show you some pictures of his dojo in Tokyo. Ahora voy a mostrar una foto de su dojo en Tokio. Mainly throughout the talk, I will give you a slideshow so you can get the atmosphere of the many different dojos in Japan. Sí. Principalmente a través de la charla voy a mostrar muchas fotos de los dojos, así ustedes pueden sentir la atmósfera de los dojos que visité. One of my American friends visited me, Jerry Hilton. Uno de mis amigos americanos me visitó. And this is Tanaka. What's his name again? Sorry? Jerry Hilton. Okay, Jerry Hilton. This is Tanaka. Este es Tanaka. This is Miyachi. Este es Miyachi. They're both students of Toyama Sensei. Ambos fueron alumnos de Toyama Sensei. Similar to Takahashi Sensei before. Sí, de manera similar de Takaya. Sorry, again, could you repeat the name? Takahashi. Takahashi, okay. Thank you. And Morris Mack came to visit Tanaka when he was still healthy.
Okay, and Morris Maki vino a visitar a Tanaka ainda con salud. And this is two of my main teachers together in Tokyo. Estos son dos de los mis principales maestros en Tokio. Tanaka Sensei, Tanaka Sensei, Miyachi Sensei, Miyachi Sensei, and one of the group trainings that they do that they call the Toyama Kai. Uno de los grupos de estudios e entrenamientos del Toyama Kai. So for example, some people are from Doshinkan, some people are from the Shorin-ryu, some people are for Shudokan, but they come together to honor Toyama Sensei. Entonces, algunas personas son de Yoshinkan, otras personas de Shorin-ryu y otras de Shudokan, pero todas ellas vinieron juntas para hacer un homenaje a Toyama Sensei. And this is the first day I met Tanaka Sensei. Este fue el primer día que encontré Tanaka Sensei. When I came, this was before navigation on phone. Sí. Cuando yo vino, esto fue anteriormente a las búsquedas. And when I visited all these dojos, it was before most of them had websites. Okay. Cuando yo visité estos dojos, fue anteriormente todos ellos tenían websites. And so all of my recommendations were through either phone call or writing letters. Entonces todas mis recomendaciones se dieron a través de llamadas de teléfonos o cartas. From here, many people will now just rely on the internet. So I think it's one of the last generations to have to do old style communication. Sí. Y ahora adelante todos pueden utilizar la internet. Entonces creo que fue una de las últimas generaciones que necesitó comunicar de la manera antigua. From Takahashi Sensei, I received introductions and phone numbers for people throughout the country. Sí. De Takahashi Sensei, yo recibí la introducción a los números de teléfono de los otros maestros a través del país. And this was one of my other main teachers, Maeda Hiroshi. Y este fue uno de mis maestros, Maeda Hiroshi. And his dojo in Ibaraki. En su dojo en Ibaraki. This is a Doshinkan dojo. Este es un Doshinkan dojo. So you can see the red mark on their lapel. Sí, ustedes pueden ver la marca roja en su dogi. Another specialty of this dojo is kobudo. Sí, una otra especialidad de este dojo es el kobudo. Especially the style of Sokan-ryu nunchaku. Especialmente el estilo de Shokan-ryu nunchaku. Which was created by Arakawa Busen. Que fue creado por Arakawa Busen. And this type of weapons training was very common at the Shudokan after Toyama Sensei's death. Este tipo de entrenamiento con armas fue muy común anteriormente a la muerte del sensei Toyama Kanken. While Toyama Sensei's son Hatoyama Sensei ran the dojo, this weapon system was used in the Shudokan. Sí, y cuando el hijo de Toyama Sensei estaba por el dojo, este tipo de arma era muy utilizada en el dojo. You'll also notice that the nunchaku are much longer than regular nunchaku. Sí, y pueden ver que los nunchakos son muy mayores, muy más grandes que los nunchakos regulares normalmente. He also had interesting training to do with Buddhism and Shinto. And so you can see different kind of bells and sticks over here that are important for that. Also rifles that were sometimes used, but very seldom. Sí. Acá también se puede ver entrenamientos relacionados al budismo y shintoísmo. Pueden ver los signos en el canto inferior. También armas, rifles. Sí. This is the Doshinkan flag. Yes. Sí. Different decorations.
decoraciones diferentes. The kamidana, which is the God shelf. De kamidana, que la pratelería de Dios. And nafuda name cards of the students. Los nombres de los estudiantes en las plaquetas. This will be a common feature in many of the dojos you see. Sí, este es un aspecto muy similar en todos los dojos, como pueden ver. After I lived in Japan for 3 months, I took many interviews. Sí, después que yo había vivido más o menos 3 meses en Japón, yo di muchas entrevistas. Because I wanted to become an English teacher. Porque yo quería me tornar un profesor de inglés. But I could not find a job in the particular city I wanted to. Pero yo no pude encontrar trabajo en la ciudad que yo quería. So I went back to America for a few months for the holidays. Entonces yo volví a América por unos meses feriados. And when I returned, I applied specifically for the town of Oyama, where the Yoshinkan Dojo is. Cuando volví a Japón, yo entré otra vez específicamente en el dojo de Toyama. The city of Oyama. En la ciudad de Oyama. And these are some pictures of my early life in Japan, the apartment, the small apartment, and things we had here. I'll open them up and share next. Okay. Estas son fotos del apartamento que yo vivía. Voy a compartir una foto de ahí. I received this bike from my host family. It's a rusted bicycle that I rode around town with. Yo recibí esta bicicleta de la familia que estaba recibiendo. And best of going to festivals, which is a fireworks festival. Sí. Estaba yendo a festivales culturales. Hanami, different Japanese festivals for the falling flower petals. Sí, Hanami, que es un festival distinto de las flores. And my apartment. Mi apartamento. On the first night when I stayed on the futon like this, sleeping on the floor. Sí. La primera noche cuando llegué, yo estaba como esto, durmiendo en el piso. This is very common, of course, in Japan. Esto es muy común en Japón, claramente. The kotatsu, a short table sitting on the floor. Una mesa corta en el piso. Some plates that were donated to me by the local community center. Sí. Unos platos que fueron donados por la comunidad. As well as all these appliances. Como todas las otras cosas. That's how I lived my first several months there. Entonces yo viví los primeros meses ahí. Laundry machine. Sí, máquina de lavar ropas. And one of the first shows I saw on TV was Friends. Sí. Y uno de los primeros programas de TV que vi fue Friends. And lots of karaoke. Mucho karaoke. Of course, like I mentioned, I became an English teacher. Claro, como mencioné anteriormente, yo me torné un profesor de inglés. And so next I'll show you a slideshow of pictures so you can see what it's like at a Japanese school. El próximo, yo voy a mostrar una foto cómo es ser un profesor en una escuela japonesa. Here's many pictures of different lunches. Muchas fotos de comida diferente. This is Undokai, the festival for sports. Este Undokai, el festival de deportes. This person was practicing their English every time they had a conversation with me. They got a ninja and moved up their belt level. Okay. Esta es una persona que estaba platicando inglés conmigo. Siempre que tenía una conversación conmigo, ganaba un movimiento ninja y rankeaba en los cinturones. One of the junior high schools I taught at. Sí, esto es uno de los alumnos de la escuela media. And elementary school is when I spent most of my time. Sí, y la escuela elemental donde yo estaba la mayoría del tiempo. This was a specialty of the hometown I lived in, Oyama,
called Shimotsukare. Esta era una especialidad de la ciudad que vivía, Oyama, Shimotsukare. Even some of the teachers would need it. Todavía, incluso algunos de los profesores lo necesitaban. So it wasn't that delicious. Entonces no era tan delicioso, sabroso. It's a kerosene stove. Un fogón de querosene. Making a onigiri rice ball. Cooking la pelota de arroz onigiri. And this is when I got my first interview. Y ahí fue cuando yo tuve mi primera entrevista. And various other pictures. Muchas otras fotos. And Flat Stanley is this character here with the boy, and that was mailed to South America. Okay. Flat Stanley es este personaje de la foto que es de América del Sur. So we shared cultural exchanges with the people in South America and Japan and America. Entonces compartimos las experiencias culturales de América del Sur, Japón y Estados Unidos. And this is a group picture of the teachers from one of my school. Esta es una foto grupal de los profesores de la escuela. It's a little bit like Where's Waldo? Sí, es más o menos dónde encontrar Waldo. If you can't find me, here's Waldo. I could. And the view of Oyama from one of the countryside schools. Sí, la vista de Oyama del exterior de una de las escuelas. As well as closer to the city. Y también una más próxima de la ciudad. And that's a kind of an idea of what it was like to teach English in Japan while I was researching the different dojos and traveling the country. Este es un poco de cómo era vivir e enseñar en Japón en cuanto yo investigaba los dojos a través del país. From here, I'll go through many different dojos and try to talk about my experiences there. Entonces yo busqué muchos dojos y intenté compartir mis experiencias ahí. This one was a dojo in Shin-Izuka. Este era un dojo en Shin-Izuka. I was a student, a dojo of, I lost it, I had it on my, Hirashima Sensei. Sí, yo era un estudiante de Hirashima Sensei. So you can see the pictures of the dojo here. Sí, entonces pueden ver las fotos del dojo acá. This is the son of the master. Este es el hijo del maestro. You see he teaches with a shinai like the teacher was scolded with in Japan recently. Sí, él enseña con la shinai que está cayendo en desuso en Japón últimamente. And this is another Yoshinkan dojo, but has different characters. Este otro Yoshinkan dojo, pero con personajes distintos. Notice that the center character is different. It's Kami instead of the other one. Miren que los caracteres centrales son distintos. This was one of the dojos that I visited when I traveled around Japan. Este es uno de los dojos que yo visité en cuanto viajaba por Japón. My host family prepared, my host mother called all the people on the list that I received from Takahashi Sensei. La familia, principalmente la mamá que me recibió en Japón, invitó a todos de la lista de personas que conocí de Takahashi Sensei. And they all thought that she was a martial artist because she understood the relationships between people and styles so well. Y todos pensaron que ella era una gran maestra de artes marciales porque ella comprendía muy bien la relación de todos con sus estilos. This is a Keishinkan dojo in Tokyo. Este es un Kenshinkan dojo en Tokio. I came on one of the days that they were supposed to have practice. Yo vení en uno de los días que supuestamente tenían una plática. But no one was there, so it was like a ghost town.
Sí, pero nadie estaba ahí, entonces se parecía una ciudad fantasma. The door was unlocked, so I went inside. Sí, la puerta no estaba trancada, entonces yo entré. Later on, I visited them when they had class. Más tarde yo visité otra vez cuando tuvieron clases. Instead of makiwara, they used this tire to punch and kick. Sí, en inglés de un makiwara utilizan este, Gabriel, ¿cómo se dice? La rueda del carro. Un neumático. Un neumático. Sí. And when I visit a new dojo, I typically wear a white belt to not cause confusion. Cuando yo visito un dojo nuevo, yo utilizo un cinturón blanco para no causar confusión. When I went to this dojo, I had tried to contact them, but they didn't answer. Cuando yo fui en este dojo, yo intenté contactarlos anteriormente, pero no obtuve suceso. But I came with pictures and recommendations from another Keishinkan dojo. Pero volví con fotos y recomendaciones de otro Kenshinkan dojo. And during the training, they said, please practice by yourself. El entrenamiento me hicieron para entrenar por mí mismo. And because everyone was training by themselves and I wanted to see what would happen, I practiced one of their rare katas called Nanajushi. Porque todos estaban entrenando por sí mismos y yo quería ver lo que se pasaba. Y yo entrené un de sus katas raros que se llama Nananushi. This kata was taught to me by Rod Murray in Seattle. Este kata me fue enseñado por Robert Murray en Seattle. Because it was a rare kata, it created a kind of a hubbub. It created they were excited and confused to see me do one of the katas that is a rare kata for their system. Sí, y por ser un kata muy raro, ellos estaban confusos por ver que yo estaba practicando un kata que es raro de su estilo. This is Yamazaki Eiichi. Este es Yamazaki Eiichi. And this was his top student. Y este es uno de sus mejores estudiantes, alumnos. Unfortunately, I don't remember his name. Infelizmente no me recuerdo su nombre. From here, I'll show you a picture of several dojo and experiences in a row. Ahora voy a mostrar muchas fotos de muchos dojos y experiencias que yo tuve. This was the experience of meeting Horie Sensei. Este fue la experiencia de encontrar Hue Sensei. He taught at the Shudokan dojo at the very end of Toyama Sensei's life. Él enseñaba en un Shudokan dojo en el momento final de la vida de Toyama Sensei. At the same time that Ichikawa and Takahashi and others were teaching. En el mismo tiempo que Ishikawa y Takahashi enseñaban. He is now a doctor, and he met with me and showed me many old pictures. Sí. Él es ahora un doctor, un médico. However, it was a rather strange experience. I probably won't be back. Todavía fue una experiencia muy extraña. This is a Renbukan dojo. Este es un Renbukan dojo. It comes from the Kanbukan. Viene de Kanbukan. They have a very old dojo in Saitama. Ellos tienen un dojo muy viejo en Saitama. This is a Hakushinkai dojo. Este es un Hakushinkai dojo. Traces their karate through Ito Sensei. Tuvieron su karate a través de Itosu Sensei. Ito. Ito. Sorry. And his Ito name Sensei. is Tano Sensei. Su nombre es Tano Sensei. When I did a training on the beach, this was a picture I took. It was in Oarai. Sí, yo estaba entrenando en la playa. Esta es una de las fotos. And on one of my trips, I brought my students that you've seen in these other pictures. So these four in the top are my students. En mis viajes, mis alumnos pueden ver la foto. Estos son unos de mis mejores alumnos.
And this is a dojo run by Kojima Sensei. Este fue un dojo en que entrenaba Kojima Sensei. And they are all these dojos are related to Toyama Sensei. Y todos estos dojos son relacionados con Toyama Sensei. His teacher was also named Tanaka, but not Tanaka Mikio. Su maestro también se llamaba Naka, pero no Tanaka Mikio. And I introduced him to the Toyama Kai. Y yo lo introducí al Toyama Kai. So now he is a member of the Toyama Kai. Y ahora él es también un miembro de Toyama Kai. One of my main goals of visiting different dojos is to have us have fellowship and train together. Uno de los mis mayores objetivos entrenar en los dojos es hacer amistades y compartir las cosas en los dojos. Because it's my belief if we can train together, we can keep the memory of Toyama Sensei alive better. Porque yo creo que si podemos entrenar juntos, podemos también mantener la vida, la experiencia de Toyama Sensei en vivo. One of my other main goals was to find Takahashi Yoko. Uno de los otros objetivos principales de mi vida fue encontrar Takahashi Yoko. I finally did. This is him. Sí. Yo encontré, este es él. He brought Shudokan karate to America in 1959. Él ha traído el karate Shudokan para los Estados Unidos en 1959. And because of him, he taught Shudokan karate to Walter Todd, who spread it through Morris Mack and then through the rest of the United States. Sí, por cuenta de él, el karate Shudokan se pasó a todos los Estados Unidos a través de Morris Sensei. So it was a very emotional and important meeting for me. Y este fue un encuentro muy emocional para mí. Let's see the next location. Many dojos that I visited no longer have important or strong ties to Toyama Sensei in spite of their past. De todos los dojos que visité, ninguno había un importante lazo con Toyama Sensei, además de su pasado. For example, this is a Shoto Ryu school. Por ejemplo, este es un Shoto Ryu dojo, which means they are Shotokan. lo que significa que ellos eran Shotokan. But their teacher, Muto Sensei, studied under Toyama Sensei. Pero su maestro, what's the name again? Sorry. Muto. El maestro Muto entrenó con Toyama Sensei. And he learned the kata Koryu Goju Shiho. Él aprendió el kata Gojo Shiho. Sorry, I lost the name of the kata. Goju Shiho. Gojo Shiho. Yes, and so they maintain that kata only as a Toyama heritage. Ellos mantuvieron solamente este kata como una herencia de Toyama Sensei. Another person that I met that was very important was Tsuchiya Hideo. Okay. Otro estudiante maestro que yo encontré que fue muy importante fue Tsuchiya Hideo. And I visited him twice. Yo lo visité 2 veces. I actually visited more, but he wasn't there. This day I visited, but he wasn't home, so I just took a picture outside his home. Sí. En realidad yo visité muchas otras veces, pero él no está en casa. En esta foto, por ejemplo, fue un día que visité, no estaba, pero tomé la foto. And this is the outside of his dojo. Esta es la parte exterior de su dojo. And Tsuchiya Sensei with his great smile. And Tsuchiya Sensei con su sorriso enorme. I enjoyed talking with him, and he was very much different than many of the other teachers I spoke to. Me gustaba mucho hablar con él. Here are some of the training items in his dojo. Estos son un de los equipamientos de entrenamiento del dojo. Including a makiwara that he uses. Incluyendo un makiwara que él hizo. You can see some
men in the background that used, like, for example, in the Kanbukan. Pueden ver otros equipamientos en el piso que era utilizado para entrenamiento de Kanbukan. For armored or bogu kumite. Unas armaduras, otras cosas para Gogo Kumite. You can see various training implements, geta, nigiri game, and these kind of things. Y pueden ver otros equipamientos como nirigigami, otras cosas. And he was kind enough to use his Wing Chun dummy for me so I could take a picture. Y él fue muy generoso en utilizar what's the name of it? In English, we usually say Wing Chun dummy, but I'm not sure what they say. Okay. Okay. Él fue generoso suficiente para utilizar su Wing Chun Gami para que yo pudiera tomar una foto. And his dummy that he used for kicking, I thought it was funny that the crotch was worn out. Sí, es su equipamiento que utilizaba para patear. Unfortunately, I forgot to take a picture with him, only of him. Infelizmente, yo me olvidé de tomar una foto con él, solamente con él. He was a very important student of Toyama Sensei, so that was important for me as well. Él fue un alumno muy importante de Toyama Sensei, muy importante para mí también. I also visited Takazawa Sensei of Keishinkan. Yo también visité Takazawa Sensei de Keishinkan. And he was running a Chanbara tournament, which is sword work, rubber swords. Ella estaba administrando un torneo, una competencia de... What's the name of the style? It's Chanbara, which is not very serious sword work. Sí, era una Chanbara, un torneo muy específico de espada de borracha. So it was cute, but not so traditional. Goma. Can you repeat the last part, please? They were cute, but not necessarily traditional. Yeah, it was hermoso, pero no necesariamente marcial. And I was able to interview him at that time. Yo fui capaz de entrevistarlo en este momento. The next dojo will be Chisaka Dojo. El próximo dojo fue Chisaka Dojo. This is a student of the Renbukan who made their own dojo. Este es un alumno de Renbukan que creó su propio dojo. And so I made contact with him, but he was too afraid to answer. Sí, lo contacté, pero estaba muy temoroso de me encontrar. As he didn't think he could communicate in English well enough. Yo pienso que él también no podía se comunicar en inglés todavía. So in true foreigner style, I showed up anyway. Como un estilo de extranjero, yo aparecí de todas maneras. But we became good friends in our short meeting. Sí, nos cambiamos buenos amigos en mi visita corta. And here are some helmets that they use for Koshiki Kumite. Sí, acá son algunos de los equipamientos para cabeza que utilizan. And some views of the dojo, including their kids. Unos alumnos de los dojo, incluyendo los niños. He was very interested in my research of Toyama Sensei and had his dojo decorated with many pictures of Toyama Sensei. Él estaba muy interesado en mi investigación sobre Toyama Sensei. Su dojo tenía muchas fotos de Toyama Sensei. But he no longer practices actively the karate of Toyama Sensei much. Pero él no estaba más practicando activamente el karate de Toyama Sensei. So he's interested in learning more about the Toyama Kai. Entonces él estaba interesado en aprender un poco más de Toyama Kai. So someday when Corona is over, I hope some of these dojos can train together. Yo espero que un día cuando el coronavirus se termine, la pandemia, estos dojos se pueden entrenar juntos otra vez. Can you now see this new picture with 4 people? Yes. This is a dojo that traces their karate through Hanoe Toshio.
Este es un dojo que trae su karate a través de, sorry, I lost the name. Hana-ue, Hana-ue. yes. Okay. And his student was named Fukushima. Su estudiante se llamaba Fukushima, Who also trained under Toyama Sensei. que también entrenó bajo Toyama Sensei. This is his dojo, Este es su dojo, but unfortunately he was in a very serious accident. pero infelizmente estaba envolvido en un accidente muy serio. He was training, as mentioned in Toyama Sensei's book, Hanging from Trees. Él está entrenando de Toyama Sensei, se penduran en árboles. And he fell off a branch and broke his back. And él cayó del árbol y rompió su columna. But he was kind enough to meet me. Pero fue muy generoso de me encontrar. This is one of the rare dojos that is traced to Hanoe Sensei that I've been able to find. Esto fue uno de los raros dojos que se traen de Hanoe Sensei que yo pude encontrar. I've tried to find as many of the dojo lines as possible. Yo intenté encontrar la mayoría de las líneas posibles de encontrar. And some dojos are easier to find related schools than others. Hay dojos que son más fáciles de encontrar que otros. This dojo is another Hakushinkai dojo. Este dojo es otro Hakushinkai dojo. And as I mentioned, many schools train in gymnasiums. Y como mencioné, muchas escuelas entrenan en gimnasios. And many, the difference is important because of the feeling of the training. La diferencia es importante porque cómo se siente el entrenamiento. This particular dojo had incredible athletic, sport-like karate. Este dojo en específico tenía esportes muy atléticos como karate. However, very little dojo etiquette. No en tanto, mucha poca etiqueta de un dojo. For example, they're playing badminton in the middle of class. Por ejemplo, están jugando badminton en medio de la clase. And they had, even though their karate from a normal sport perspective was some of the strongest karate I saw. Él todavía tenían otros karate, fueron también de los karate más fuertes que yo vi. But their teaching method is very unusual. Pero su método de enseñanza era muy incomún. And they have their parents train until they get a yellow belt. Ellos tenían sus papás entrenando hasta que rankearon el cinturón amarillo. And then they have the parents teach the kids. Entonces ellos tenían los papás y mamá enseñando a los niños. And the parents use videos off of YouTube. Los padres y mamá aprendían con videos de YouTube. And compare their kids constantly to the best in the world, like Rika Usami. Todavía hicieron sus hijos como los mejores del mundo. And the parents were quite mean. Los padres y mamás eran muy malvados. Because they were teaching their own kids, they could say, move faster, you're way slower than this person. Sí. Porque eran sus padres y estaban enseñando a sus hijos, ellos podían decir, muevan más rápido, están perdiendo su tiempo. So even though it created good results, it did not feel like, it did not have a good heart for me personally. Aunque que estaban creando muy buenos resultados, no tenía un sentimiento muy bueno con este método de entrenamiento. And this is a major problem I have with sport karate. Ese fue uno de los mayores problemas que yo tuve con karate esportivo. Because it doesn't matter what style your karate comes from, it only matters if you win.
Porque no importa qué estilo de karate vos practicas, lo único que importa es si se gana o no. And so if your teacher is not creating you to win, helping you win, you will go someplace else. Entonces, si su maestro no lo está ayudando a ganar, vos vas a otro lado. When in my opinion, it's more important to become a good person than to win medals. Y para mí es muy más importante se cambiar a una persona buena que ganar competencias. And many of the dojos I found recently have the same problem. En muchos de los dojos que yo encontré también tenían los mismos problemas. However, from someone else's perspective, it might not be a problem and it might just be a difference of opinion. Todavía para mucha gente esto puede no ser un problema, apenas una perspectiva diferente. I also had many opportunities to meet Toyama Sensei's son, Hatoyama Hiroshi. Yo también tuve muchas oportunidades de encontrar el hijo de Toyama Sensei. What's his name again? Hatoyama Hiroshi. Hatoyama Hiroshi. And this time I was able to reunite Morris Mack and Hatoyama. En este momento yo fui capaz de reunir a Morris Mack y Hatoyama. They met in America in the 70s. Ellos se encontraron por la primera vez en Estados Unidos en los años 70. In the instance when he was traveling the world issuing rank for the Shudokan. Sorry, could you repeat that one? They met when Hatoyama was traveling the world giving rank for the Shudokan. Okay. Ellos se encontraron cuando Hatoyama estaba viajando por el mundo, rankeando alumnos de Toyama, de Shudokan. And these are other times I met him with other masters that you've seen before in the pictures. Esto fue otras veces que yo encontré a los maestros que vieron en la foto. And his final concert, he was a violin maestro. Su último concierto, él fue un gran maestro de violín. Well, his last concert as a professional musician. Esto fue su último concierto como profesional, como músico profesional. So he was kind to let me to exchange letters with me as well. Él fue muy generoso por permitir que yo pudiera tener cartas con él. One of the other very important teachers that I met was named Ishida Kenshin. Uno de los otros muy importantes maestros que yo tuve la oportunidad de conocer fue Ishida Kenshin, who was a student of Ichikawa Isao. Que fue un estudiante de Ishikawa Isao. And was also a very important member of the Shudokan dojo. Y también un muy importante miembro de la Shudokan. In fact, Hatoyama Sensei offered him the chance to be the main dojo of Japan. En verdad, Toyama Sensei lo ofreció para ser el principal dojo en Japón. However, he had already moved to southern Japan in Kyushu. Todavía él movió para el Kyushu en Japón. Pictures of Makiwara training. Foto del entrenamiento en Makiwara. And the views from inside his dojo. La vista interna del dojo. One of my first visits. Una de las primeras visitas. When you visit this dojo, it is very far in the countryside. Cuando vos visitas este dojo, está muy lejos de la ciudad principal. And you have to ride trains with only one car. Vos tienes que ir a entrenar estos más con apenas un carro, un coche. This is also true for the dojos outside of Hiroshima. Esto también es verdad de muchos dojos afuera de Hiroshima. You have to ride buses to get to those. Tienen que tomar ómnibus para llegar a ellos. I have many more locations to show. Yo tengo muchos otros lugares para mostrar. But I'm not sure how much time we have for our seminar. I'll just keep going, I guess. Pero yo no estoy seguro de cuánto tiempo yo tengo para continuar. This is Izumi Sensei. It's his brother, actually. I've forgotten his first name, unfortunately. Este es Izumi Sensei, es su hermano, que infelizmente yo olvidé su nombre.
This is when I visited their Embukai performance. Esto fue cuando yo visité su Embukai, su performance de Embukai. They like to have big performances like breaking ice. Ellos gustan de tener gran performances de quiebra de hielo. And Izumi Sensei is famous for also doing yoga. Izumi Sensei es muy famoso también por hacer yoga. And he was an important student of Toyama Sensei. Él también fue un estudiante muy importante de Toyama Sensei. He is supposedly one of the students who mastered the Kugatori. Él es supuestamente uno de los estudiantes que se cambió maestro de Kugatori. And another Where's Waldo moment. Más un momento de ¿dónde está Waldo? This was an after the training. Esto fue después del entrenamiento. Yoga poses. Posiciones de yoga. And meeting him personally. Encontrando él personalmente. That's how he decided to take the picture, presidential. Sí, y así fue como decidió tener la foto como presidente. So, how much time do we have left in the talk? ¿Cuánto tiempo más tenemos para hablar, Gabriel? How much time do you need, Tobey Sensei? Well, I'll just keep going, but I'm not sure if it's interesting because I'm just showing pictures. I hope it's interesting to someone out there. Let me know. If you have any questions, feel free to talk. Sí, yo no sé si está interesante que yo estoy mostrando fotos. Si está interesante para alguien, por favor me diga que yo puedo continuar. We'll appreciate, Tobey, if you can go ahead, and if you agree, we can leave another, let's say, 10 to 15 minutes at the end for questions and comments. Is that all right for you? Okay, so here is Kawamoto Sensei, one of the important researchers of Toyama Sensei, 10th Dan. Tokoyama Sensei, also outside of Hiroshima, and Kawaguchi Sensei. Esto Kawamoto Sensei, el primer, que es uno de los mejores investigadores, Toyama. Los Outside of his house. Sí, la parte exterior de su casa. This is the Kenbukan Dojo. Este es el dojo Kenbukan. Tobey, we're not seeing the picture right now. I know, give me a moment. Okay. Similarly, this dojo no longer does Toyama Karate. Este dojo también no practica más Toyama Karate. So sometimes when I visit the dojos, it is a little bit disappointing to not see any connection. Sí, muchas veces cuando yo visitaba los dojos, fue mucho, ¿cuál es la palabra, Gabriel? La perdí. And No, some dojos are very well connected still. Pero muchos dojos son muy activos todavía. This is when I met Onishi Eizo. Esto fue cuando yo encontré Yonishi Eso, who was an uchideshi of Toyama Sensei. Que fue un uchideshi de Toyama Sensei. This is Yamamoto Gaku, one of his top students. Este Yamamoto Gaku, uno de sus estudiantes más importantes. Here, who's this famous person? Oh, Christian Bellina, look at that. Wait. Okay. ¿Quién es esta persona muy reconocida? Oh, Christian Bellina. This is Obi Furi, an exercise with belt swing. It's a specialty of Koikan. Sí, este Obi Furi, un ejercicio muy conocido ahí. We also do this in my dojo now. También hacemos esto en mi dojo ahora. Look who it is again. Christian Sensei is here. Mire quién está ahí otra vez. Christian Sensei. We got to visit him today at the same day. Sí, nosotros lo visitamos en el mismo día. Another important dojo is the Shudokan dojo. Otro dojo muy importante es el Shudokan dojo. The Shudokan dojo is started by Nakayama Sensei. El Shudokan dojo empezó con el Nakayama Sensei, who is a student of Toyama, but primarily a student of Tanaka. Que fue un estudiante de Toyama, pero primeramente un estudiante de Tanaka.
His dojo features calligraphy written by Toyama Sensei on the right. Su dojo tiene una caligrafía de Toyama Sensei en la pared. And some pictures from us training there. Y algunas fotos de nosotros entrenando ahí. It's a beautiful dojo in Mito City. Es un dojo muy hermoso. They specialize in kote kitae, Ellos son especialistas en kote kitai, which is conditioning the arms through pounding. que es un condicionamiento de los brazos. So prepare yourself ahead of time. Entonces se preparen adelante antes de visitarlo. This is a student of Takahashi Sensei named Nagayama. Este es un estudiante de Takahashi Sensei que se llamaba Nakayama. And I got to watch him give a test for his students, and he does them one by one. Yo tuve que ver él testando a sus estudiantes y yo tuve que asistir uno por uno. However, the tests are very short compared to most standards. Y todavía el test es muy corto comparado con los otros. He merely asked them to do a few kata and asked them about technique names and things. Sí. Lo pedí para performar algunos lokata y demostrar una de sus técnicas. The next dojo is Onomichi's dojo. El próximo dojo, el Onomichi Dojo. And this is a Shitoryu dojo. It was founded by a student of Toyama Sensei. Este es un Shitoryu Dojo que fue creado por un de los estudiantes de Toyama Sensei. And I got to visit this with Kawamoto Sensei here in the back. Sí. Yo visité este dojo con Kawamoto Sensei, que está atrás. However, they had a hard time. They got on the wrong train and they arrived late. Sí, pero ellos tomaron el camino equivocado y llegaron tarde. And as you can see on the top here, the name of Toyama Sensei's karate style was Okinawa Seito Karate-Do. So that pays tribute to Toyama Sensei. Sí. Como pueden ver, los caracteres se escribe Okinawa Karate Seito, que se da un homenaje a Toyama Sensei. And Shiraishi was one of his Toyama Sensei's students. En Shirahishi fue uno de los estudiantes de Toyama. However, now they focus on Shitoryu karate instead. Pero ahora ellos están enfocados en el karate Shitoryu. So some dojos have mostly history related to Toyama Sensei, even if they don't actively train in Toyama karate. Sí, entonces la mayoría de los dojos comparten la historia del pasado con Toyama Sensei, aunque no más practican el Toyama karate. This is also true of the next dojo, the Shushinkai-kan. Esto también es verdad del próximo dojo, el Shushinkai. Their teacher here shown in the tan jacket was a student of Toyama Sensei. El hombre fue uno de los estudiantes de Toyama Sensei. However, now they teach something similar to Kyokushin. Pero ahora ellos enseñan algo parecido con Kyokushin. And some views of their dojo. Es una foto del dojo. Let's see. The Soryukan is the name of another dojo that traces their karate to Toyama Sensei. El Soryukan es otro dojo que adivine Toyama Sensei. And Takamichi Sensei is the leader of their school. Takamichi Sensei es el líder de la escuela. You can learn a lot about these teachers that I mentioned in Christian Bolina's book. Vos puedes buscar la mayoría de estos maestros de dojo que mencioné en el libro de Christian Bellina. He was very kind. Él fue muy generoso. And has items from his teacher displayed in the dojo. Sí, utensilio del profesor que está dispuesto en el dojo. As well as pictures and newspapers about their karate past. Y foto, perdón, Gabriel, yo perdí la palabra.
Can And you so I please say it visited again? his dojo. ¿Cómo? Just one moment. Esta es la Tobey. razón por la cual visité su dojo. Adelante, Toby. Ah, Please sí. go ahead. Gracias. The next person that I will show is named Tanabe. La próxima persona que visité se llama Watanabe. And he was also of the Toyama Kai early on, but then is no longer a member. Sí, él en principio fue también un miembro del Toyama Kai, pero no es más un participante activo. Very flexible in spite of his age. Muy flexible a pesar de su edad. Similar to Tanaka, Mikio is very flexible as well. Parecido con Tanaka Mikio, que era muy flexible. And he has a shop next to his dojo where he has many swords and antiques. Y él tenía una venda próximo a su dojo donde vendía espadas y otros utensilios. Another sport dojo is the Todokan. Otro dojo de karate deportivo fue el Shudokan. The Todokan shares their karate through Akiya Sensei, who was a student at the Shudokan. El Shudokan dojo comparte su historia con Akiya Sensei, que fue un alumno de Shudokan. And you can see that it's more sport oriented because they use these cones and they focus on physical training in order to do well in competition. Sí. Puedes ver que ellos son más concentrados en el karate deportivo por el equipamiento que utilizan, el modo de entrenamiento que es enfocado en la performance para competencias. It was fun to watch them arm wrestle and do many different things throughout the class. Fue muy divertido asistir a sus entrenamientos. And then some of their Pinan Kata maintain some of Toyama Sensei's signature movements. Sus Pinankata mantienen algunos de los movimientos característicos de Toyama Sensei. However, mostly they focus on traditional shite kata for modern tournaments. Pero ellos están más concentrados en shite katas de competencias modernas. Tokuyama Sensei is another major member of the Toyama Kai. Tokuyama Sensei, otro miembro de Toyama Kai. And he now has a dojo. When I met him first, he just taught out of a gym. Y ahora él tiene un dojo, pero cuando lo encontré la primera vez, enseñaba en una academia. And he's a pharmacist. Él es un farmacéutico. And he lives outside of his pharmacy. Él vive a través de su farmacia. And now he has different Shibu dojo, especially in South America. Y ahora él tiene otros dojo, especialmente en América del Sur. Next, we'll talk about the Toyama Kai itself. Ahora vamos a hablar de Toyama Kai en sí mismo. The Toyama Kai is a group of many of the dojos that I've introduced to you today. El Toyama Kai es parte de muchos de los dojos que introducí hoy. And they come together a few times throughout the year. Ellos se quedan juntos muchas veces en el año. And do Embu Kai or performance gatherings. Sí, y lo hacen con Embunkai. And so they train together and gather from many of the different locations throughout Japan. Entonces ellos se quedan juntos e entrenan juntos en muchas localidades diferentes en Japón. For example, there's Doshinkan represented, Shuhokan represented, Hiroshima Shudokan, many different dojos altogether. Kakuhokan. Entonces ellos tienen muchas representaciones como Doshinkan, Suhokan y muchos otros dojos distintos que se juntan para entrenar. And the most important part after the training La parte más importante después del entrenamiento is karaoke. es claramente karaoke. And besides being a master of karate, Y a pesar de ser un maestro de karate,
Kawamoto Sensei is a master of karaoke. Kawamoto Sensei es un maestro de karaoke. And he likes to do lots of gags, lots of puns, dad jokes. Él gusta de hacer muchos juguetes, chistes. For example, he sings this song and he in the song asks, "Can you hear me?" Él canta la canción que siempre lo oís. ¿Pueden escuchar? And then he pulls out a giant ear. Y ellos pone una oreja gigante. He's a very funny guy. He used to be a principal at a school. Él un hombre muy gracioso. Anteriormente era un director de escuela. One of the dojos I visited before Corona is the Washington Dojo. Uno de los dojos que visité antes del corona fue el Washington Dojo. And they honor Toyama's traditions well. Ellos lo honran a Toyama a través de la tradición también. And I hope that they will come to join the Toyama Kai after coronavirus. Yo espero que ellos puedan se juntar al Toyama Kai después del corona. And they have a fun flag, Super Karate Gym. Y ellos tienen una bandera muy graciosa, Super Karate Gym. Another common thing when you go to Japan, if you're spending time in Shudokan, is to visit Toyama Sensei's grave. Hay otra cosa muy común cuando se visita los dojos en Japón a través de los dojos de Toyama Kan. And it is located in Kodaira, Japan. Es localizado en Kodara, en Japón. In a cemetery that is walking distance from the station. Está en una distancia que se puede caminar de la estación. Directions to the grave are found in the translation that I produced of Toyama Sensei's book. Okay. Direcciones de las tumbas que yo trací del libro Toyama. This picture was a newer picture. You can see that the new gravestones had been erected on the front, the black one. Esta foto es una foto más nueva. Puedes ver que hay otras piedras que se fueron puestas ahí. And now it shows the graves of Toyama Sensei's wife, Toyama Sensei, Hatoyama Sensei's wife, and Hatoyama. Y ahora también están las tumbas de la esposa de Toyama Sensei, de Hatoyama Sensei y también su esposa. And in the middle is Toyama's granddaughter. En el medio de las personas está la nieta de Toyama Sensei. And many of the people that you've seen in previous pictures. Muchas de las personas que han visto en las fotos anteriores. And I also got to visit the grave with Iwasa Sensei, who was one of the oldest students of Toyama Sensei. Yo también pude visitar a la tumba de Iwasa Sensei, que fue uno de los antiguos estudiantes de Toyama Sensei. And I visited the grave with Takahashi Sensei together. Yo visité juntamente con Takahashi Sensei. So it's an important place for me because it has many memories. Es un lugar muy importante para mí porque me trae muchas memorias. I think I skipped a couple of the locations, but that's most of them. I've been to many dojos throughout Japan. Sí, yo pienso que me olvidé de algunas de las localidades, pero yo mostré la mayoría de ellas. And I'd be glad to answer any questions anyone might have. Estoy muy feliz de contestar a cualquiera de las preguntas que tiene a mí. Thank you very much, Tobey Sensei. Thank you very much, Eric, for this wonderful translation. Welcome. Hay una pregunta de Vanessa. Vanessa, would you like to turn on your mic so we can hear you? Hello, Tobey Sensei. Hello. I was wondering if after and when we can travel again safely, if you were thinking about doing another tour with students, maybe not just your own students, but students either nationally or internationally to the Japanese dojos that you have maintained relationships with? I will take. Oh, go. Sorry, you got to. Puedes translate, please. Yo estaba preguntando si después del corona vos tienes la intención de hacer otro tour por Japón, por los dojos que mantiene contacto, pero
todavía junto con alumnos, pero no solamente sus alumnos, pero otros alumnos que se interesan en hacer el tour. Tobey-san? I will certainly be taking my students with me and anyone that I can vouch for their character. However, if I do not have a personal relationship with them, I don't want to introduce them because it could create issues in the future. So I would only take someone with them that I have a personal relationship with in order to not create a problem. Okay. Seguramente yo voy a traer mis alumnos, pero yo puedo traer otras personas que pueden me gustar por su carácter, pero yo no quiero presentar personas que yo no conozca personalmente porque ellas pueden traer problemas futuros. Entonces, seguramente mis alumnos, pero personas que yo no conozco y que yo no sabe cómo se comportan, probablemente no. However, if it's just for the Toyama Kai main training, it might be possible to have someone come for the main training. Todavía si es solamente para el Toyama Kai, de entrenamiento de Toyama Kai, puede ser que yo pueda traerlos solamente para el entrenamiento. Any other questions? ¿Sí? ¿Más preguntas? Antes de seguir adelante e invitando a todos los que quieran hacer preguntas o comentarios, les queremos recordar de que al final de esta reunión va a haber un sorteo del libro del karate de Yuri, de Sensei Augusto Adelfo González y Vilma Giannini. Y bueno, Vilma ahora ha pedido su turno para hacer alguna pregunta. Well, I would like to remind you that after all the questions in the presentation, we're going to sort a book that was written by Vilma Giannini called The Shadows of the Shuri Karate. Okay, and now Vilma is going to make a question. Hola, Tobey. Hello. ¿Qué tal? Tú has hecho la traducción de los 2 primeros libros de Toyama Kanken, y en una parte del libro, cuando hablas de esa experiencia, dices más pasión que profesionalismo. ¿Puedes contarnos cómo es tu experiencia al realizar la traducción de los libros de Toyama Kanken? Sí. When you made the translation of the 2 first books from Toyama Kanken, I remember reading that you put that is more passion than professionalism. And by that, I would like to ask you if you could tell what was the experience of translating the books by Toyama Kanken. Yeah, I put that because I'm not a professional translator, and I only was able to translate it because I'm a stubborn person, and I would go character by character and then just beat my head under the table and then ask my wife if my translation was good. And okay. Yo escribí esto porque en realidad yo no soy un traductor profesional. Lo que hizo fue traducir carácter por carácter, siempre preguntando a mi esposa si la traducción estaba buena. So a professional translator can probably read it and then start translating immediately, but I would have to deliberate and think very hard about what I think it was trying to say, or perhaps more difficultly, what I would think it was trying to mean. Okay. Traductores profesionales probablemente pueden leer el libro y empezar a traducir inmediatamente, pero yo tengo que leer, tomar mucho tiempo pensando cómo yo puedo describir sus ideas, y más que esto, lo que intentaba decir. For example, the section in the book that it talks about how to punch. There's an important phrase. Por ejemplo, esta parte del libro que enseñaba cómo patear. In that part, it has some enigmatic language in it. I think that they are very, have deep meaning, but the words are very simple. And so translating it is complex. Okay. En esta parte hay muchas partes enigmáticas que me parece tener un significado muy profundo, pero las palabras son muy simples. Entonces yo tenía que pensar mucho cómo traducirlas.
For example, it says that the secret of how to punch is yin and yang and nothingness. Por ejemplo, le decía que el significado de cómo golpear con la mano yin yang, el nada. And because of this, how you understand nothingness, your understanding can be greatly different about this one sentence. Y por esto, cómo vos puedes comprender el nada, puede variar bastante solamente en esta frase. Yin yang is easy because it's push and pull, up and down, and there are very similar concepts in punching. Sí, yin yang es fácil porque es como empujar, pushar, arriba, abajo, es un concepto muy fácil para puñetar. However, nothingness can be interpreted that there is either no difficult concept to it, or it can have a very philosophical meaning. Pero el nada es un concepto muy más difícil de se traducir porque puede significar simplemente nada, pero algo muy más profundo. For example, if the important to punch is nothingness, perhaps the most important punch is the one you do not do. Entonces, cuando se piensa en el nada, si el nada es la característica más importante del golpe de mano, puede ser que el nada es una manera de golpear con la mano, pero también puede ser que el golpe de mano más importante es el golpe que no se acontece en el final. And because of this, I'm not a professional translator, but it's interesting enough to me to think about it. Y por esto yo no soy un traductor profesional, pero es muy interesante para mí pensar sobre estas cosas. Any other questions? How old was Takahashi Yoko? I don't have my notes on hand, but he's already passed away. ¿Cómo era Takahashi Yoko? Yo no tengo las notas sobre él, pero él todavía está muerto. When I interviewed him, I audio recorded it. And so I hope to put the information derived from that into a book in the future. Cuando yo lo entrevisté, yo grabé el audio, entonces yo intento en poner la transcripción en un libro futuramente. He lived in the very north of Japan, where they have a very strong accent, so it was difficult to understand some parts. Sí, él vivía en el extremo norte de Japón, donde el acento es muy fuerte, entonces fue muy difícil comprender algunas de las partes. Any other questions? ¿Más preguntas? Since people ask for questions, make comments, we would like to thank all people coming today from all over the world, from the States, from Canada, from Central America, from Brazil, from Chile, Argentina, Uruguay, Peru, from Austria, from Italy, from Spain, and from Germany. Thank you very much, everyone. And we also would like to wish fast recovery to the family of our dear friend, Christian Sensei. Queremos agradecerle a todos por la presencia de todos los continentes, de Europa, de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, y desear recuperación pronta a la familia de nuestro amigo Christian Sensei. Si alguien tiene preguntas o comentarios, adelante por favor, raise your hands. Thank you. So I hope that you were able to get a sense of the different dojo in Japan that related to Toyama Sensei, and get a sense of the different varieties from school to school. Sí, yo espero que yo pueda ter sido claro para demostrar la diferencia de los dojos que se siguieron el camino de Toyama Sensei y la variedad de dojos que existen de sus alumnos. Hay una pregunta de Christian. Adelante, Christian, por favor. Gabriel, is it okay? Yes, please go ahead. Yes, okay. I just like to thank Tobey for his lecture.
And yeah, Toby, your stories and also your experience motivate me also very much to travel to Japan soon again when the COVID problem is over. And I really adore your passion for karate. And I think people should also know that you are not only an exceptional karate instructor, but also a great master of karaoke. And yeah, I was able to see you sing once, and this was really yeah, it was a lifetime journey for me. Yeah. And I tell you because why your work is so important, because many of the old masters you visited, they have already left the world, or they will leave the world in the next few years. So I think it's really it's of enormous importance and great that you visited so many different schools in Japan. And now you can give your students an authentic feeling of Toyama Sensei's teaching. So that is very important. But I also have one question to you. As you know, I'm currently studying the special techniques and the secret techniques of Toyama Kanken, and I'm aware that there are no secret techniques in martial arts. Nevertheless, I have the questions about this for you. On your travels through the Japanese dojos, have you picked up any secret or special technique for maybe just for yourself personally? I would. Oh, Toby, sorry. may I try to translate at least what I remember now? Me gustaría mucho agradecer a Tobey Sensei por su presentación, porque su historia y cómo manejó a conocer y compartir los conocimientos que tuve en los dojos en Japón también me inspiró mucho. Y yo espero grandemente que así que se pase la pandemia con el COVID, nosotros podemos viajar otra vez y nos juntar a entrenar más. Yo estoy seguro que además de un gran maestro de karate, es también un maestro de karaoke. Yo lo vi cantar una vez, fue fenomenal. Otra cosa que es muy importante lo que hizo, porque entrevistó muchos maestros que ya no están más entre nosotros y muchos otros que no van a estar en poco tiempo. Entonces, con esto se puede transmitir a sus alumnos conocimientos, el sentimiento que es entrenar con la sabiduría de Toyama Sensei. Además de eso, yo tengo una pregunta que es sobre las técnicas secretas de karate. Yo no creo que existen técnicas secretas en las artes marciales, pero encontró algo que se parecía secreto, que no se entrenaba en ningún otro lado, que era secreto para los otros, que hoy puede entrenar en primera mano. Tobey, please. I think that more than secret, I mean, I experienced certain things that Toyama Sensei refers to in his chapter for the okugi, the secret techniques. Most common was atama sawari, where they try to touch the other person's head and you try to dodge. Also karada sawari, where you try to touch the body and you try to dodge. That was probably the most common one that I saw. Okay. Also, más que cosas secretas, yo pude experienciar algunas cosas que yo vi en el libro Toyama Kanken cuando yo lo traducí la primera vez, como entrenamientos como atama sawari, que intentar tocar la cabeza del oponente, se esquivar también del toque del otro, también karada sawari, que intentar tocar el cuerpo y hacer lo mismo, la esquiva. Tobey? other techniques, Tanaka Sensei often did sankaku metsuke, which is a triangle eye drill. Okay. Otras técnicas que Tanaka Sensei promovía era el sankaku metsuke, que la mirada triangular. But more than in that, basically you make a triangle with your hands and you work on your peripheral vision. Sí, básicamente vos haces un triángulo con su mano y trabaja con su visión perimetral. But I think more than in secret techniques, I learned about the characteristics of each master's karate. Pero más que técnicas secretas, yo aprendí sobre las características
personalidades de los distintos maestros de karate que conocí. In particular, Takahashi Sensei, as you know, he would talk about only moving forward and try to block and counter at the same time, a kind of meode, kind of paired hands. Especialmente de Tanaka Sensei, que me decía para siempre seguir adelante, y para siempre estar encontrando con las manos. Similarly to concepts of having your arm punch 1,000 kilometers was how Takahashi Sensei would describe his punch. Y también como describía Takahashi Sensei su golpe de mano, que es puñetar con 1,000 kilómetros de distancia. And another important one was what I call mirror theory. Otro importante es que lo que yo llamo de teoría del espejo. And that was a concept of Takahashi Sensei to make your opponent reflect the emotion you want them to have. Este es el concepto de Takahashi Sensei de hacer su oponente tener la emoción que usted lo quiere que él la tenga. He, as you probably remember, would tell you to punch him. Como probablemente puede recordar, él enseñaba cómo golpearlo. And then he would look at you as if you were his grandmother and he wanted to hug you. En contrapartida, él te miraba como si él fuera su abuela que quería te abrazar. But because of the change in posture and not reflecting a negative attitude, it was difficult to punch. Por el cambio de postura, por no demostrar ninguna intención negativa, se cambiaba muy difícil golpearlo. So I would consider that a secret technique, even though he commonly taught it, of Takahashi Sensei. Entonces, yo considero esta una técnica secreta, además que Takahashi Sensei la enseñaba muy calmamente. Similarly, Tanaka Sensei's ki-eye is probably a secret technique because he would always ki-eye before the technique instead of at the same moment. Okay. Otra cosa más es el ki-eye de Takahashi Sensei, porque él siempre hacía el ki-eye antes de la técnica, lo que hacía la persona un poco confusa. Perhaps his thinking is to make the person flinch and then take advantage of the flinch with the actual punch. Sí. Probablemente para hacer la persona hacer la esquiva antes del golpe y así poder golpearlo de manera certera. Other things are how he made his naifanshidachi. He would always bear down and reset his feet, which is a very specific characteristic to his karate. Otra cosa es cómo performaba su naifanshidachi, que estaba siempre reorganizando sus pies de una manera muy distinta que solamente él lo hacía. Similarly, his punch was not a two-finger seiken. He would punch with only the first knuckle. Sí. Otra cosa es que golpeaba su mano no con el seiken con dos partes, dos dedos, pero solamente con un de ellos. And he went as far as to advise Hayama Sensei to strike the makiwara with only one knuckle. Sí, y él siguió enfrente incentivando Namaka Sensei a entrenar solamente con un dedo su golpe de mano en el makiwara. I hope that answers your question. Yes, super. Thank you very much, Tobey. Of course, my pleasure. Yo espero que esto responda su cuestión. Bien, perfecto. Bueno, antes de seguir adelante y pasar al sorteo, vamos a decirle a Vilma que haga su pregunta. Adelante. Primero un comentario. Este tipo de entrenamiento de llegar con la mano a tocar la frente del contrincante o del oponente y evitar y tratar el otro de entrar,
nosotros lo hemos realizado con Tsuchiya Sensei y con Sensei González, mi maestro, y lo denominamos Tanganho. Okay, this technique you described, like trying to make your adversary flinch and then trying to finish the punch, is something that we trained with Tsuchiya Sensei, and we used to name it. ¿Cómo era el nombre, Sensei Vilma? González Sensei. Con González. Augusto, tanto con Tsuchiya Sensei como con mi maestro Augusto González Sensei. We trained that with Tsuchiya Sensei and my master Gonzalo Sensei. Y que lo denominamos Tanganho. Sí, we call it Tanganho. Yeah, Tanganho is a category of skills for training the eyes. So that would be one extra element, similar to Toyama Sensei advising you to make take a bow and swing in the shape of an 8, and then you have to cut your hand through the space. Tanganho es un concepto para el entrenamiento de los ojos, de una manera que entrenamos para practicar la esquiva y la manera de golpear. And I believe in one article, Toyama Sensei has other Tanganho listed, advising you to watch the opponent's body to figure out which technique will be thrown. Sí. Hay un artículo de Toyama Sensei donde describe el Tanganho, la práctica del Tanganho, donde él nos dice para observar el cuerpo del oponente a fin de encontrar una manera de saber cómo se va a movimentar. His advice, if I recall correctly, is if you see the shoulder pull back, to expect a punch. If you see the arms to swing, to expect a kick. Okay. Su consejo era algo como, si ves el hombro mover atrás, te puede esperar un puñetazo. Si ves el brazo se moviendo a los lados, se puede esperar una patada. And this is perhaps practical Tanganho that perhaps professional fighters know much more about. Entonces esta es una práctica de Tanganho que probablemente luchador profesional sabe mucho más. I know more about karaoke than fighting, as Christian will attest to. Yo sé mucho más de karaoke que de peleas, como Christian puede decir. Bien. Any other questions? ¿Sí, Tobey? ¿Más preguntas? Bien. Preguntarle cómo va la traducción de Karate-Do Dai-Hokan de Toyama Kanken, que sé que Tobey está trabajando en ella. Ok. Sencillo, ¿cómo es el nombre del libro otra vez? Karate-Do Dai-Hokan de Toyama Kanken. Dai-Hokan. Okay. Tobey, how it's going the translation of the book Karate-Do Dai-Hokan by Toyama Kanken? In terms of what I've already published, the main difference between what I've published and the Dai-Hokan is the Dai-Hokan includes the kata. That's the main difference. There's very little difference. Sí. La mayor diferencia entre lo que publiqué anteriormente y el Dai-Hokan es que el Dai-Hokan incluye los kata, pero hay mucha poca diferencia. The main difficulty is not with the text, it is with the Toyama family. La mayor dificultad no es con el texto, pero con la familia de Toyama. It could be published quite quickly. However, Toyama's granddaughter has not given me permission to do so. Sí, se podría ser publicado rápidamente, pero la nieta de Toyama Kanken no me ha dado permisión para publicarlo. Permission is not necessarily required as it's out of copyright. However, it is best to not anger the family. Permisión no es necesaria por, ¿cómo se dice? Por los derechos autorales ahora, pero no aceptar lo que dice la nieta no es muy bueno para enojar a la familia. No se puede enojar a la familia. And the process of getting permission for my first book was a very long process. Sí, el proceso de ganar permisión para mi primer libro fue un proceso muy largo.
Bien. Muy bien. ¿Sí? Gracias, Tobey. Of course. Thank you, Toby. Banana. Senpai. Bien, creo que ya estamos en momento de hacer un sorteo. Cada uno debe haber recibido un número para participar del mismo. Así que ese que muestra Eric es el libro que se está sorteando. So now we Ahí la invite you autora. to. Now we I have invite it you too. guys to turn on your webcams because we have a nice surprise. We'd like to thank Vilma Giannini Sensei for her generosity of providing an original printed edition of the book In the Shadow of Shuri Karate. The book will be raffled right now between people having its webcams on, and the winner will be honored by getting by post an original of the book autographed by its authors, Augusto González Delfo and Vilma Giannini. So you can check your number at the chat. And if not, don't worry, here we have the list. Let me share my screen. So here we go. Just a minute. Let's run it 10 times, okay? So let's make 10 shots. The number 10 will be the winner, right? Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and the winner is 10, number 26. So let's say Thomas Feldman. Thomas Wow, Feldman. Thomas. Yeah. You would like to turn on your mic, Thomas? I've never got something before. Thank you so much. I'm looking forward to seeing Thank you, Thomas, and we will be in touch, in contact with you, so we can send you the book. How do we order a copy of the book? Pregunta Vilma Mark Muller Sensei, ¿cómo se puede adquirir una copia del libro? Está silenciada. Sí, Vilma, está muteada. Sí, My Vilma, book, estaba my muteada. book or Vilma's book? Which book? En Amazon está agotado. Yo tengo ejemplares, en todo caso que se comuniquen conmigo y yo se los hago llegar. Right now, it's not available on Amazon because it's off. If you'd like to take direct contact with me, I'll be glad to send you a copy. So before, sorry, please go ahead, sir. Great. Can you just post your information in the chat box or let us know how to get a copy of In the Shadow of Shuri Karate? Yes. Cecilia, ¿podría compartir su información de contacto en el chat? Así yo puedo contactarlo y adquirir una copia. Sí. So in the meantime, that Vilma shares contact information, and thank you very much, Mark Sensei, for your comment. We'll announce our 3 coming events. Next November 13 will be with us, Álvaro Bustamante, respected sensei from Chile in South America, for a talk called Kenshin Ryu Karate, Traditional Karate, a Unique Way of Inner Development. El próximo 13 de noviembre estará con nosotros el maestro Álvaro Bustamante desde Chile para una plática denominada Kenshin Ryu Karate-Do Tradicional, un camino de desarrollo interior. November 27th will be the next event after Álvaro. José Cifuentes Garcia from Spain will join us for a presentation named Traditional Karate Journey from Okinawa to Madrid. El 27 de noviembre estará con nosotros desde España el maestro José Cifuentes García, una referencia al karate español, para una plática denominada Karate Tradicional desde Okinawa a Madrid. And finally,
11th of December, December 11th, will be with us also from Spain, Antonio Hernandez, for a lecture called Karate for People with Disabilities. Antonio is a European reference of Karate for People with Disabilities. El día 11 de diciembre estará con nosotros Antonio Hernández, una referencia de las artes marciales para personas con discapacidades desde España, para una plática denominada Karate adaptado a personas con diversidad funcional. Deseamos agradecer el maravilloso trabajo de nuestro compañero Eric Sensei desde Brasil, y pasamos la palabra a Gerardo Sensei, que si estás de acuerdo, Eric, la traduces tú. We'd like to thank Eric Sensei from Brazil for his wonderful translation work, and now we give the word to Gerardo Pimentel Sensei for the closing. Thank you. Bien. Primero, no sé si mis palabras serán lo suficientemente agradecidas con toda la exposición de Sensei Tobey. First of all, I'm not sure if my words would be enough to show my thankfulness for Tobey Sensei's presentation. Yo creo que el tour que hemos hecho todos a través de su experiencia personal fue maravillosa para este medio y esclarecedora para aquellos que tuvieron o tienen la capacidad de poder visitar Japón. I think that the tour we made through your pictures that you showed in this presentation was wonderful for those who were looking to know more about those dojos, and also for all of us that cannot visit Japan. Dado que para aquellos que tuvimos la oportunidad de visitar Japón varias veces, es tan asombrosa su descripción que nos hace viajar nuevamente con él. Given the reason that for all of us that had visited Japan before, your description is so good that gives us the feeling that we are visiting Japan again. Well, thank you so much. I hope you enjoyed it. I hope it was not boring. Just pictures of dojo, but it's difficult to find the rare dojo connected to important people and not just find a sport dojo. So hope it was valuable to someone. Yo espero que tengan gustado y que no fuera una molestia porque se fueran solamente fotos de los dojos, pero es muy raro y difícil encontrar estos dojos, los conocerlos. Entonces, compartir la foto de ellos es algo muy importante. Por supuesto que es muy importante, y dado que la descripción y los matices que personalmente planteó fueron más que esclarecedores para visitar nuevamente ese sitio que para cada uno de nosotros es asombroso. Yeah, surely those pictures were very important, and what you help us seeing and knowing is very important for everyone that wants to visit and everyone that visits to have those memories again. And we'll say this in Spanish, guess everyone will understand. Le damos un gran aplauso al maestro Tobey por su presentación. Muchas gracias, maestro. Thank you very much. I appreciate it. Let me know if you have any questions. Contact me anytime.